Bienvenidos a todos. Ahora la hora blanco y negro por las diferentes redes. Vamos a vivir nuestro fútbol, el fútbol internacional, la vinotinto, todas las emociones estadísticas las vamos a vivir aquí juntos. La hora blanco y negro, todo del Zamora. El fútbol y la vino tinto. Bueno, ya estamos metidos en el programa La Hora Blanco y Negro y Juventud Divino Tesoro. Me acompaña Sebastián Morillo, conocido en el mundo del fútbol aquí desde muy chico como Seba Stegen. Bueno, Sebastián, bienvenido. Tu saludo a todos esos seguidores de La Hora Blanco y Negro, ahora por las diferentes redes. Bueno, sí, gracias. Es un placer estar aquí en este programa. Un saludo siempre para toda la afición del Zamora y los seguidores de la hora blanco y negro. ¿Sí? Y de todo el fútbol venezolano. Comienzan ya desde que terminó el torneo los movimientos, las altas, las bajas, equipos que se han reforzado, bueno, la llegada del Chino Recoba como técnico de Táchira, jugadores ya estaremos repasando, Sebasteguen, esos jugadores tremendos que ha traído el Chino Recoba. También Eduardo Zaragoza, que no tiene ni un pelo de tonto, bueno, ha armado un equipazo en Puerto Cabello. Podemos decir que la UCB no tiene mucho de echar mano porque la UCB ganó casi todo. El equipo de La Guaira también podrían ser pocas las bajas. Y bueno, ahí irnos metiendo con equipos que quedaron un poco más atrás. Zamora sabemos que viene de un semestre de clausura bueno, si se quiere, y también el Zamora ya prácticamente tiene todos los importados. Y la gran noticia de fin de año no diríamos, del Niño Jesús, fue lo de Noel Chita San Vicente, porque ya Recoba había robado espacio y todo lo demás, pero la llegada de Noel, todo el mundo del fútbol lo sabe aquí en Barinas, en Venezuela y en el mundo, que Noel, bueno, llegó aquí cuando vino de aquellos títulos con Caracas. Más de uno dijo, recuerdo, no, Chita no va a ganar con Zamora, y resulta que se ganó 2 estrellas. Después vinieron 2 estrellas más, las de Tífano, las del profesor Alicaña, pero siempre tuvo que ver Chita de la mano de él, cómo progresaron las canteras, cómo aquí también todo el mundo se puso firme. Esto mejoró hasta en los medios. Yo recuerdo antes de llegar Noel, que todo era un bochinche, todo era una cosa, y Chita le puso orden hasta los medios de comunicación. Así que la llegada de Noel a Zamora es otra noticia tan importante como la del Chino Recoba en el equipo de Táchira, por lo que significa el Chino, Seba. Es un ídolo en Uruguay, todo lo que ganó con Uruguay, pero como técnico, cuidado, ¿no? Yo diría que cuidado, y si está por encima el mismo Noel, el mismo Zaragoza, el mismo Sasso, que viene de una gran temporada. Vamos a ver el Chino Recoba aquí, con Táchira, con todo el sol importado, porque sabemos que Táchira arma los equipos y si no queda campeón es un fracaso. Pero, Seba, podrías tú también tocar un poco qué te parece, los grandes favoritos, los refuerzos, y después vamos a tocar las altas y las bajas, Seba, y al final vamos a estar metiéndonos con el Zamora, porque ya Zamora tiene todos los importados, los 6, y ya por ahí se avisora un equipo de Chita muy interesante. Bueno, sí, la verdad la llegada de Chita tomó por sorpresa mucho, la verdad, porque después del buen semestre de clausura que dejó el profe María Amor, se quedaron muchos impresionados, más que todo por no salía nada Zamora, pero salió al final en épocas de diciembre, en épocas navideñas, con este bonito regalo que le dio a toda la afición. Y también suponemos y esperamos que va a haber unos estadios más llenos en la Carolina, van a haber llenazos por el regreso de Chita. Claro, porque Seba, podrías ir buscando por allí, si tienes por ahí a la mano, las altas y las bajas del equipo de Táchira. Después podríamos revisar las de academia. A lo mejor hoy no las vamos a revisar todas, pero en lo que vengan los programas nos vamos a preparar muy bien, vamos a indagar, vamos a profundizar para analizar, y junto a ustedes, bueno,
ir sacando los grandes favoritos, que tampoco es que uno tiene que escudriñar mucho, porque sabemos que Táchira va a salir, como dice, como favorito, academia, qué sé yo, pero cuidado con Zamora, porque poco a poco sabemos lo que significa Chita, tú lo tocabas, Seba. Al llegar a Barinas, todo se transforma, ¿verdad? Porque hay una cosa con el profesor María Amor, por ahí algunos me criticaban, no, que tú siempre apoyaste al profesor María Amor. Claro que sí, hay que reconocerle el trabajo, porque no es que tenía mucha profundidad y se metió en el llamado G4 y estuvo hasta la última fecha peleando y con oportunidad. Sin duda alguna, un gran trabajo de María Amor, pero déjeme decirle que el estilo de fútbol voy a nombrar aquí al profesor Chuy Vera, que el fútbol del tiki-taki, en los tiempos de Guardiola Barcelona le pusieron que era el Barcelona de Venezuela, pero no ganó estrella. Después vino Chita con su fútbol directo, vertical, donde todos los jugadores tienen que aportar un desgaste físico grande. Una vez Chita le escuché, en tanto que lo seguimos, en la primera estrella, en los diferentes estadios, le escuché a Chita algo de corre y páguenles al día. Y cuando Chita viene a Zamora y ha llegado en momentos difíciles y habló, no es nada más de los resultados, porque ahorita no estuvo tan mal el profesor María Amor, para nada, peleó, pero dentro, internamente, Chita viene a convertir los equipos como Zamora en verdaderos equipos profesionales, donde tiene que caminar todo el mundo, o corre o te encarama, porque llegó Noel y eso le da una tranquilidad a uno enorme, porque yo no soy de los que voy a estar que atrás de un técnico, no, cuando me llamen una rueda de prensa y tal, vamos, con mucho respeto, como debe ser, al estilo de los programas del fútbol barinés. Allá el estilo de Táchira, allá el estilo de Portuguesa y el estilo. Nosotros tenemos un estilo y aprendimos mucho la primera vez que llegó Noel aquí a Barinas. Eso me dio a mí una tranquilidad tremenda porque se respira profesionalismo, respeto, y cuando se analiza un partido, se va a criticar un técnico, no lo vamos a criticar porque el técnico Sebastián se hizo un corte bonito o se hizo una lipo o no sé qué, no. Nosotros lo vamos a criticar y nos vamos a meter en su comida, en el fútbol, con respeto y con análisis profundo, como a través de los años, la hora blanco y negro, encabezada por este humilde servidor Rubencho, ha sido así. Así ha sido el ingeniero Johnson López, que estuvo conmigo en Televisión Barinas TV. Así Mauricio Chevo Castillo en sus comienzos. Vaya un abrazo para Mauricio en su recuperación, ese accidente, animando por allí en su estilo el día 24. Un saludo para su papá, para su mamá, su esposa, sus niños, porque Mauricio, Dios mediante, pues está en franca recuperación y va a estar con nosotros también transmitiendo partidos. Así que, bueno, Seba, si tienes allí el equipo de Táchira, vamos a revisar para que ustedes vean, porque por ahí hay unos uruguayos que trajo el chino, que son jugadores para jugar en cualquier parte de Sudamérica y cuidado con Europa, Seba. Sí, por supuesto. Táchira, bueno, siempre buscando tener una nómina poderosa, una nómina, como la llaman, que meta miedo dentro de la liga para siempre buscando competir, ganar su estrella, igualar y pasar al Caracas Fútbol Club, que sigue siendo el mayor ganador de Y la que liga. ya lo tiene cerca. Lo tiene cerca, una sola estrella. Sí, aún estamos. Bueno, no sé si tienes Sí. allí alguno de esos contratos rimbombantes después que llegó el Chino Recoba, que ya eso era noticia, ¿no? Pues sí, aquí tenemos las bajas, primero que todo. Táchira en baja tiene Roberto Rosales, después de un solo semestre con Táchira. Daniel Sayomo, prestado por Argentinos Juniors. Mauro Maidana, el argentino ya veterano también aquí en la liga. Diomar Díaz, el centrocampista que ya no veía minutos. La baja bomba Mauri Secoa, el que más sorprendido de todas las bajas de Táchira. Que ha sido Una superestrella. Claro, es un jugador emblemático de Táchira. Juan Carlos Ortiz y Lucas Cano son las bajas de Táchira. Lucas Cano es una de las grandes decepciones, ¿no? ¿Cómo cuánto salió Lucas Cano cuando llegó a la liga? Bueno, lo que sí que el hombre ganó bien porque Ganó un buen billete, eso sí. verdolaga, papá. ¿Y las altas? Bueno, tenemos a Adrián Montañez, central venezolano, venía de jugar en Angostura. Tenemos también a Guillermo Frata, uruguayo, también. Viene de jugar en Defensor Sporting, Boston River.
Rentistas de Uruguay, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Fénix, Deportivo Cuenca, Danubio, Montevideo City y Torque. Y jugó en la selección sub-20 en Uruguay también. Bueno, ¿qué te puedo decir? Luego tenemos el fichaje de Alexander Rondón, joven que viene también de la segunda división. Tuvo trayectoria en el Vitense de Brasil, en el Santa María también de Brasil, en el Bolívar de allá de Guayana, esa zona. Y viene a jugar en el Aragua, que viene a ser el goleador del equipo en segunda división. Ese Rondón, te digo algo, no es de esos fichajes muy continuos que tiene Táchira, ¿no? No, Porque Táchira no es se le poco ficha. que, va a traer un chamo para darle la oportunidad. Tiene que ser que el chino, Le vio le potencial. algodón, claro. Luego tenemos al otro, Alexander Rondón también, que jugó en ULA, en Yaracuy FC, en Estudiantes de Caracas, en el Aragua también jugó, en Héroes de Falcón y viene a jugar en el Real Frontera de la segunda división. A pesar de los uruguayos, y por allí también se habla de un número 9 que podría ser el jugador, el gran fichaje del año, ¿no? Cuidado, se está hablando. Recoba dijo, estamos peleando por él, todavía no se ha dado porque otros equipos lo quieren. Sí, un 9 que tuvo en Nacional cuando Recoba bueno, dirigió en por ahí va la Nacional. cosa. Pero por ahí otro uruguayo muy interesante. Sí, el señor Jairo Valpando, 25 años, un centrocampista, buscando afrontar la baja de tanto de Coba como del argentino Requena, que también fue una baja sensible. Tremendo. Jairo Villalpando jugó en Central Español en Uruguay, en el Albión en Uruguay también, en Rentistas y en Central Español. Tuvo 2 pasos por Central Español en Uruguay. Bueno, son jugadores de nivel, de un alto nivel y que, bueno, Recoba los conoce. Además son paisanos de Recoba. Solo el hecho de los uruguayos ya los conoce muy bien, por la liga, tanto por la liga. Sí. Tenemos el siguiente refuerzo de Táchira, Devin Alfonso, defensor que tuvo trayectoria en Chico de Guyana, Boyacá Chico, Millonario y en Águilas Doradas. Tuvo buen paso en la liga colombiana. Sí. Tiene que jugar en Millonario. Otro jugador de gran nivel. Buscando siempre jugadores de buen renombre, el chino Recoba. Sí, claro. Y bueno, hay algunos importantes que quedaron con el equipo. Lo que es Cariaco González, Peñaranda. Peñaranda continúa con Peñaranda continúa con Táchira. Se hablaba de su salida, pero al final sí va a continuar con Táchira. Camargo en la portería. Sí. Jugadores que quedaron, si se quiere, en deuda con la afición de Táchira. Vuelvo y lo repetimos. Sebastián, Stegen y todos ustedes sabemos que Táchira, cuando no queda campeón, es un fracaso, porque sabemos la inversión. Recordemos que Lucas Cano, esto no le garantiza tampoco nada a Táchira, vamos a estar claros, porque si tocamos lo de Lucas Cano, es un rotundo fracaso. Lo de Lucas Cano, que había quedado líder goleador en Perú, que llegó aquí, que algunos dicen cuánto gana, eso no lo vamos a tocar por aquí, pero a mí me llegó una noticia de lo que gana este jugador, hay que ver el ojo al hacha, como dicen en el llano, ¿no? Pero fue un fracaso. Es que los jugadores importados en el fútbol venezolano son una lotería, ¿no? Y saludo al kiosco de Richard, al pana Richard, pero es una lotería, porque a veces, y por eso lo vamos a hablar más adelante, lo de Zamora Conchita. Cada jugador que ha llegado a Zamora ya tiene todos los importados, pero cuidado que se está tocando jugadores criollos que ya Chita manejó, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, cuando te sale a competir un equipo así, correlón, terco, temperamental, directo, vertical, lo de Chita, se le puede parar el que sea y va a sufrir en el fútbol venezolano, porque aquí influye mucho la temperatura, las altas temperaturas, que si se va la luz en no sé dónde y a un importado no le gusta que se vaya la luz. Generalmente están en hoteles y eso que tienen planta y todo, pero eso se quejan por todo y eso después se transmite al terreno de juego. No se crean, ¿no? Por eso, bueno, vamos a tocar ahora la academia porque Zaragoyo lo decía, no tiene ni un pelo de tonto. Hubo jugadores allí como Rosales, que Táchira lo dejó por fuera y le dijo, ven a mí que tengo flor. Sí, señor. Zaragoza armó una nómina buscando siempre ganar la estrella ya este año. Una nómina bien
bien buena para aquí, para el fútbol venezolano. Tiene de fichaje José Tucaní Hernández Chávez, La alta. estrella alta de Ese Caracas. Tucaní, le digo algo, yo se lo he hecho a cualquiera de esos uruguayos y todo lo demás, y epa, paren a ese, tremendo Tucaní. No Ahora sí que sí. entiendo, Seba, no entiendo cómo Caracas, que hace unos años era el equipo de las estrellas y todo lo demás, dejaría un jugador de esto. Bueno, quiere decir que va a ser difícil competir arriba. Así Si tú es. dejas ahí un jugador de este nivel. Y se habla de la competencia salarial que tiene un equipo como Caracas, que ha sido tan grande, no tiene competencia económica ahorita con los equipos potencia ahora. Claro, eso lo deja ver, porque nadie me va a decir a mí que con lo que hizo Tucaní, Chávez, con el equipo de Caracas, la afición no iba a querer que se fuera un jugador como este. Y a lo mejor los directivos tampoco, pero si no da el alcance, es lo mejor, ¿no? Que allí yo siempre he dicho del fútbol venezolano. Si un equipo no está en capacidad o va a tener problemas para cubrir un semestre porque trae este jugador el otro, eso tiene que estudiarse. Y yo siempre lo digo, Seba, porque soy un admirador tremendo del béisbol venezolano. Lo digo, ¿verdad? Siempre lo he seguido desde muy joven y tuve la oportunidad de conocer grandes de grandes. Yo vi Caracas Magallanes, se jugaba al mediodía en el Universitario. Una vez abrió Juan Carlos Pulido, el domador, contra Omar Daal y qué sé yo. Pero la organización del béisbol, siempre lo he dicho, es un ejemplo para todo el deporte venezolano, de conjunto. Y donde el fútbol venezolano debería de progresar allí, porque tú no ves los jugadores a los 2 o 3 meses, no, que no me han pagado, no, que no sé qué más. Ahí está el problema de Minero, ¿verdad? Que Boabreu y todo lo demás, y mira, el personal no cobran. Uno cree que nada más son los jugadores, no, equipo profesional es como una empresa, compadre. Tiene el que barre, tiene las que trabajan en la oficina, tienen los que hacen los trabajos en el estadio, el mantenimiento, todo eso embarga un equipo profesional. Y ellos también necesitan su sueldo. No ganarán lo que ganan los contratos rimbombantes. Pero, si tienes 5 meses sin cobrar, ahorita en Navidad, ¿cómo hace las hallacas? ¿Verdad? Es algo, eso, yo creo que la liga tiene que hacer hincapié en eso. Porque si el fútbol venezolano tiene que avanzar, tenemos que mejorar en eso. Y no es el único Minero, Angostura también está así 5 No, meses. y fíjate que el equipo de Portuguesa, un saludo a todos mis amigos en Acarigua, de Unión Radial Portuguesa. Tengo allí grandes amigos, grandes profesionales. Siempre estoy consiguiendo muchas noticias allí. Y fíjate que ellos se llevan a Leo González, se llevan a Pedro Vera, que yo siempre he dicho, cuando va Leo y Pedro, son 2 técnicos en un equipo, porque los 2 son técnicos ganadores y se dan ese lujo, van a Carigua. Ajá, y bueno, tienen allí unas contrataciones, vamos a ver si hoy tocamos a Portuguesa, pero por allí salió un comunicado donde el personal que trabaja con Portuguesa, todo eso, tienen familia, todo eso, tienen necesidades, dicen que les debe no sé cuántos meses. Entonces uno termina preguntando, bueno, ¿cómo contrata? Si tú le estás debiendo a todo ese personal, no debería de ser, ¿no? No debería de ser, porque tú ves vuelvo al béisbol, tú ves una organización de todos en la temporada, cobran todo, y eso en el béisbol, mira, hay que ver una transmisión de béisbol, el movimiento de personal, bueno, eso es impresionante. Bueno, pero vamos a seguir con Academia, sí, porque Eduardo Zaragoza, le digo, estuvo a punto de meterse en la final, y recordemos que Academia no venía bien, no le fue bien ni siquiera a Noel, a otros grandes técnicos, y Zaragoza vino y estuvo muy cerca de meterse en la final, y ahora viene por el desquite. Cuidado con este equipo de Academia. Sí, también anuncia su refuerzo bomba para la portería, Joel Graterol, de regreso otra vez en el fútbol venezolano, con muy buena trayectoria internacional. Sin duda alguna, ahorita y arquero de selección también. Claro. Otro de esos refuerzos estrella fue Roberto Ico Rosales. Otra vez sigue en el fútbol venezolano. Salió de Táchira. Se fue con Zaragoza de una vez. Sí, en 7 horas ya estaba en Puerto Cabello. Arenita Playita. Y también anuncia otro refuerzo de selección con Junior Moreno.
Ni qué decir, selección total. Estaba en la... Ignacio de la Plata en Y Argentina. estuvo en la Major League Soccer. Sí, también. De los morenos, el de más nivel, sin duda alguna. Hijo del siempre recordado profesor Moreno, que dirigió a Táchira, quedó campeón con Táchira. Y bueno, vamos a seguir. Otro de los refuerzos, otra de las salidas de Táchira, el extremo Gianfranco Castillo, joven de 23, llega también con Zaragoza. Muy bueno, muy bueno. Tremenda velocidad y todo lo demás. Un refuerzo también muy internacional, como le gustan a Zaragoza, el uruguayo Pablo Lima, el mediocampista, 35 años y viene a jugar a la Liga Fútbol. Que te va a aportar la experiencia, qué sé yo, la tranquilidad, la pausa, que siempre es importante tener un jugador de estas características. Así es, trae también al volante ofensivo Marlon Carabalí, colombiano también. Y al mediocampista que ex Carabobo, por cierto, que se fue una salida muy controversial antes de la final, de hecho, Gustavito González. Gustavito. Y ahora fíjate cómo son las cosas. Aquel equipo de Carabobo que tenía a Gustavito González y el otro morenito que antes se había ido también a academia, que estuvieron en aquel equipo de Carabobo que nos echó aquella gran lavativa y nos sacó de la final. Por cierto, la última vez que había dirigido Noel, aquella goleada que nos dolió y todo lo demás, que nos sacó de aquella final contra Metropolitano de María Amor, y que se cayeron 3 millones de dólares. 3 palos y de los verdes y todo lo demás. Ahí vino la gran caída de Zamora, con todo eso, ¿no? Ellos pasaron, ya están los dos en academia, así González es. Y Contreras, creo. Harrison Contreras. Harrison, ya están los dos compadres allí. Los mismos que estaban ya. Y esto tan requete comprobado en el fútbol venezolano. No hay ni que decir. Así que tú no vas a probar nada. Estos rinden porque rinden. Y el último refuerzo que anunció la academia fue el del volante ofensivo John Marchán, que venía de jugar en el Portuguesa. Sí, de mucha desequilibrio, muy habilidoso con el balón. Algo le gustó a Eduardo, ese jugador de cambio de ritmo y todo lo demás, Marchán, que tuvo recién con Portuguesa. Así es. Otro de sus refuerzos fue otro central, un uruguayo también, el señor Jerónimo Huertagay, uruguayo central. Y también otro fichaje sorpresa que viene a ser campeón por la Estrella, con ese Jeremías Meléndez, otro refuerzo para la defensa de la academia. Sí, buen jugador también. Muy buen jugador. Nos extraña la salida del UCB, porque yo creo que ese equipo de Sasso no debió haber salido nadie, Seba. No. Haber puesto una cerca y aquí nadie sale, compadre. Así es. No debería, porque la continuidad se ve muy poco en el fútbol venezolano. Y uno de los grandes éxitos del Zamora, el equipo de la década, fue la continuidad. Así es. Porque tú la pegaste con esa generación, vino Noel, y por allí, bueno... Noel es una base de jugadores, claro, más el buen trabajo en las canteras. Después llegó Soteldo, bueno, Jordan, Lucho Vargas en su gran nivel. Chihuahua de Flores. Y también hay que hablar de la llegada de Juan Falcón, que llega a Zamora con Chita, y Juan Falcón ya tenía sus goles y todo lo demás, pero subió el nivel tremendo con Zamora. Eso le valió para salir después Juan Falcón, recuerda, a Santa Fe, que le metió 2 allá. ¿Te acuerdas? En Copa Libertadores, aquel partido que estuvimos ganando y todo lo demás. Juan Falcón va a Francia también, estuvo en Francia, y no vamos a olvidar jamás al Mago de Barranca. Sí, no, claro, Pedro, pero nunca podemos olvidar aquella vez que nos estaban sacando de la final cuando ganamos la segunda estrella, que le ganamos a aquel equipazo de Richard Páez y de Minero, que era pura crema, compadre, y Chita se lo ganó. Pero no olvidemos que nos estaban dejando fuera de la final y Juan Falcón empujó al carrito, el carrito que atendía a los que se lesionaban y todo lo demás, lo empujó para que saliera. Venía la última jugada y aquel gol contra Zulia de Juan Falcón que nos metió en la segunda final y nos dio la segunda estrella. Vuelvo y lo repito, ante aquel tremendo equipazo de Minero que tenía Richard Páez. Así es. Y no sé si nos falta otro por ahí de academia. Podríamos tocar un poco, revisar un poco lo de Portuguesa, Sebastián, porque quiero revisar lo de Portuguesa con sus altas. Vuelvo y lo repito, llegan 2 buenos técnicos,
claro, el técnico principal era Leo, pero antes Leo aprendió de Pedro y después Leo pasa a ser técnico y el asistente es Pedro Vera, pero es un lujo tenerlos a los dos. No sé si tienen por allí Sí, las sí. altas y las bajas de Portuguesa. Bueno, las bajas que los jugadores que ya dejan oficialmente el Portuguesa son Ronaldo Lucena, Darwin Gómez, Jefferson Colmenares, Luis Corredor, César Rondón, David Barreto, Carlos Hernández, Josmar Zambrano, Rodrigo Febre, Yángel Montero, ex Zamora, canterano de la cantera de aquí de Zamora, Marina. Carlos Castro también, muchos Tuvo su años en pasado Zamora. en Zamora, claro. Jefferson Escudero, Kevin de la Hoz, cómo olvidar a Kevin de la Hoz también, Claro. que es lateral. Y John Marchand, refuerzo de la academia. Sí. ¿Y las altas? Juan Reyes para la portería, Que estuvo con no Zamora. hace nada con Zamora. Marco Bustillo, que viene para reforzar al rojinegro del San Fernando de Apure. Venía de la academia, de jugar con Zaragoza. Estuvo en la final, Marco Bustillo. Jugó muy poco, pero estuvo allí. Pero ahí estuvo. Sí. El refuerzo de Baker Velázquez. Un buen tiempo que no se escuchaba su nombre, Baker. Sí, sí, tuvo su pasado con Zamora también. Bueno, por cierto, en la última ciclo de Noel, pues, que ya habíamos tocado, que el que nos sacaron de la final y todo, ahí tuvo protagonismo. Baker, sí. Velázquez. Uno de los refuerzos bomba, Carlos El Mono Suárez, de regreso a Portuguesa. Vino al fútbol venezolano de nuevo. Carlos, el mono estaba ¿a dónde? El Mono en San Antonio Bulo Bulo, en Bolivia, jugaba el En Mono. Bolivia. Otro de los refuerzos, José Pérez. Vino José Pérez, directo de Yaracuyano. ¿No? Lo tumbando un poco al descendido ya Yaracuyano. Bueno, pero siempre de algún equipo de segunda, un equipo que baja, siempre hay jugadores que dejan buena vibra, buenas temporadas, no todos, ¿verdad? Y bueno, Portuguesa, y además que le sale al alcance de Portuguesa traer jugadores de este tipo. Así es. No sé, Seba, si tienes otro por allí. Ah, bueno, Oscar González, que viene estuvo de Estudiante. Y que estuvo en la Vinotinto. A lo mejor ya no han pasado un poco sus mejores tiempos, pero Oscar es un marcador que rinde mucho, marcador izquierdo, que por cierto son muy pocos, ¿verdad? Una de las posiciones más difíciles es conseguir marcadores izquierdos. Y bueno, Portuguesa apuesta por Oscar con su experiencia y yo sé que va a rendir ahí en Acarigua. Y uno de los refuerzos sorpresa para los rojinegros de Portuguesa, el regreso de Joan Moreno otra vez, de los jugadores de aquel Portuguesa con Richard Blanco, el Tony Romero, Sergio Zulbarán, gran equipo que tenía Portuguesa en esos tiempos. Sí, y que Joan Moreno hizo una gran temporada con Portuguesa y bueno, vuelve a sus andanzas con el equipo, el llamado Penta, que ganó hace muchos años. O sea, usted ni pensaba salir ni remotamente, pero que ellos siempre se sienten orgullosos. El Penta y el Penta, compadre. Ahí está Portuguesa. Y bueno, vamos a irse, Seba, metiéndonos en el equipo de la década pasada. Como decía el siempre recordado José Elías Melodía, él decía hace años, yo soy el fanático número 1 de Zamora, mi Zamorita, siempre decía Melodía, que por cierto, él estuvo con aquel Atlético Zamora, que solo ganó aquella Copa Venezuela inolvidable en el año 80, Atlético Zamora, y de ahí venía Melodía, y venía, y coronó ver a Zamora, él decía, mi Zamora, la Copa Libertadores y tal, pero sí lo vio por primera vez en una Copa Suramericana con el profesor Darío Martínez, la primera vez en el Rogelio Mato de Socopó que el Zamora consigue una Copa Suramericana. Aquella final con Minero que dirigía el profesor César Faría, gran favorito para dirigir a la Vinotinto. Claro que Les sí. voy diciendo, gran favorito. De selección. Sí. Y él dirigía ese Minero, y bueno, el que perdía ese partido iba a Suramericana y el que lo ganaba iba a Libertadores. Zamora lamentablemente lo perdió en aquel paso entre otros jugadores Sinisterra, aquel colombiano que rindió una barbaridad en el Rogelio Mato de Socopó. Vaya, un abrazo a toda la afición de Socopó, porque Zamora cuando vivió allá, en verdad que fue un éxito. Ese fue uno de los últimos partidos, creo que el último, que vio Melodía y vio su equipo, el Zamora, por primera vez en una Sudamericana,
Lo que no pudo ver Melodía fue al Zamora después en Libertadores, el equipo de la década. Pero por lo menos lo vio llegar a una Copa Suramericana. Ya tenemos los importados, los 6. Recordemos que de 8 se había dicho que se iba a bajar a 4. Yo, por cierto, hice un video por ahí, bueno, van a ser 4 y después hubo una reunión y ta, y son 6. Ya el Zamora tiene los 6 importados. Después les vamos a hablar de jugadores criollos importantes que vienen con Noel, además de los que quedan de nuestra formación, nuestra cantera. Y bueno, Seba, no sé si nos vamos con los importados, ¿no? Para conocerlos un poco, ya la gente con las redes y eso lo ha escuchado, pero vamos a ver los 6 importados de Zamora, Seba. Bueno, así es, entre las altas que tenemos ya para Zamora casi confirmada, falta oficial de que el club haga oficial, el defensa venezolano Brian Rodríguez viene a jugar ya con Zamora. Ya es un hecho que sí, viene. Sí. Que lo tuvo con Caracas. Estuvo con Caracas. Un central alto, un poco torpe, pero fuerte. Así es. Y bueno. Se habla, por supuesto, una de las sorpresas que ya no se esperaba a nadie, la renovación de Gallardo, de Meteor, otra vez, de vuelta. Pero si quiere tocamos los importados. Seba, por ahí está una lista, porque tenemos a Brian Rodríguez y podemos tocar el primero, Univaso, que salieron todos los importados del recién finalizado semestre con el profesor María Amor, y a lo mejor de repente el que menos pensaban es que continúa con Zamora, ¿no? Porque Tomasito Díaz en los últimos partidos había dejado una buena impresión en los últimos juegos, subió mucho el nivel Tomás Díaz, además que se entendía cuando María Amor apostaba un poco por el ataque, se entendió muy bien con Romero, con Gallardo, con Sequera, pero el que queda es Univaso. Así es. Uno de los importados que tenemos será el argentino del volante Eric Barrio. Sí. Argentino, se lo vio Chita. Y se habla maravilla de Barrio, Así del es. argentino. Podría ser uno de los conductores autorizados de Zamora Así en el es. medio campo, volante ofensivo. Luego ¿no? tenemos un africano, ya pasado aquí en el fútbol, viene a jugar en Rayo Zuliano, el nigeriano Gideon Zuma, se va a sumar a Zamora. Ese va a sumar. ¿Por qué va a sumar? Porque es de esos tipos de jugadores que les gusta Noel, porque recorren mucho terreno de juego, están acostumbrados, como les dije, es el tipo de importado que no les pega la alta temperatura, no, ese corre, cubre espacio, recorrido, achica, es un jugador en el medio campo que va a rendir mucho con de una gran manera. Sí, también se anuncia el mejor central posiblemente en la Liga Fútbol 2, como es el colombiano Juan Mosquera, viene a jugar en Titanes, viene a ser subcampeón de la Liga Fútbol 2. Sí, estuvo muy bien. Algunos dirán, bueno, pero la segunda, y ya lo decíamos con este jugador que se llevó Portuguesa, pero para Juan Mosquera se le vio un gran nivel. No crean que la segunda es fácil. Ahorita se avisora, después vamos a estar hablando del Fútbol 2, que es la segunda, porque se viene un torneo en la segunda muy bueno, de buenas inversiones, de buenos jugadores. Sí, así es, con el regreso del Deportivo Lara otra vez. Sí, señor. Y se dice que María Amor va a Lara. Se dice, no se ha hecho oficial. Pero bien lo de este Juan Mosquera, porque junto a Brian Rodríguez es de esos centrales grandulones, fuertes, que van al choque, que van bien al juego aéreo, que son los que rinden en el fútbol venezolano. Así es, son los que rinden aquí. Y tenemos por ahí también un ecuatoriano. Sí, del ecuatoriano. Hernández, sí. Hernández, que me dicen que es marcador derecho, a lo mejor puede ir a marcar la izquierda. Por allí creo que hemos tocado los 6, ¿no? Sí. Los 6 importados. Y bueno, y meternos con el equipo de Zamora, con los jugadores importantes que quedan. Así es. Aparte de nuestro Meteoro Gallardo, que era uno de los que más se esperaba, se queda también el gran Sergio Zulbarán, se confirma. Ya tú vas viendo, Gallardo, jugador que corre, que abarca, que es incansable, pero Zulbarán, lo he dicho yo, es un jugador tipo Telasco Segovia, en el medio, va, defiende. Estos son los jugadores que se necesitan y que le gustan a Noel. Corre y págale al día. Se confirma la renovación también de Santiago Gómez. Toda la temporada se la pasó lesionado, claro, pero va a volver.
más Sí, fuerte. se está espera. recuperando. Desde aquí un mensaje muy positivo para Santiago Gómez, que ojalá tuvo ligamento, ya está haciendo trabajo diferenciado, pero está allí y apostamos por Santiago Gómez que venga con su gran nivel. Así Su gran es. nivel, porque ya hablamos de Brian Rodríguez, de Mosquera y Santiago Gómez, cuando recupere, se habla por ahí de marzo, que ya va a estar, ojalá sea así. Bueno, se va ganando, porque un equipo Así tiene es. que tener profundidad, por lo Así es. menos tiene que tener 4 centrales. Por lo mínimo. Sí, sí. Y está, bueno, Se confirmó también la renovación de Benítez, Gabriel Benítez, para la lateral izquierda. sí, ya lo decía que no es fácil, y recordemos que perdimos a Isaac Ramírez, A falta de confirmación todavía. que fue a Metropolitano, que yo no estuve de acuerdo, porque Isaac Ramírez, primero de las canteras, segundo marcador izquierdo, en crecimiento, venía lo mejor de Isaac Ramírez. Y tú se lo das a un rival que puede ser directo de Zamora, porque para mí Zamora con Noel, yo mediante sea así, va a estar peleando por lo menos entre los 5 primeros, pero Metropolitano también. Entonces tú le estás dando un marcador izquierdo de formación ya con muchos partidos encima y que yo creo que venía lo mejor de Isaac Ramírez, ahí dimos ventaja. Así es, hablando de centrales, se confirma la continuidad de Anthony Matos otra vez. Sería el cuarto Cuarto al central. recuperar a Santiago Gómez. Chita puesta por Mato, deja por fuera a Pernilla, Cáceres y a Manenti, bueno, el importado que salió de los centrales, y apuesta por Mato. Ahí está, podríamos hablar de los 4 centrales, ¿no? Así Cuando es. se recupere Santiago Gómez. Así es. Y también, por supuesto, la continuidad del arquero Jorge Graterol. Muy buenas actuaciones tuvo en la última temporada con Zamora. Sí, terminó muy bien. Ganándole el puesto a Reyes, terminó. Sí, señor. Y muchos que me daban buenas opiniones de Graterol, aficionados. Yo no he querido todavía nombrar así porque son tantos amigos. Por ahí voy a nombrar los que siempre han sido de mi equipo: el ingeniero Johnson López, ya lo dije, Richard Sánchez, el ingeniero Javier Sala, Mauricio Chegó Castillo, Jesús Elías Rojas. Un gran equipo de la hora blanco y negro que estuvimos en radio. Pero bueno, que ahora vayan poniéndose bonito. Mire, yo me traje al SEA porque yo soy feo, pero se va bonito, y además Juventud de Vino Tesoro. Pero van a estar con nosotros porque las transmisiones van a ir, fueron un éxito. Tito Live, en vivo, papá. Así que Johnson, bueno, vaya poniéndose fino, ¿no? Para que salga en vivo, Johnson. Bueno, ahí estamos. Vamos con los criollos. Así es, los criollos que se planea traerse en el portero Moisés Gallo, venía de jugar en Anzoátegui. Supongo que le habrán visto algo. Jugó 3 partidos a lo largo de la campaña anterior en Anzoátegui. Pero es el que va a pelear con Graterol. Así es. Se habló por allí también de Luis Terán. Luis Terán se sonó mucho. Está por aquí, por cierto, en Barinas. De todas maneras, está Ítalo Zulbarán. Me hablan bien de un chamo allí en Zamora con un tremendo tamaño, tiene 17 años, algo así. Bueno, vamos a ver si se quedan con Graterol y Gallo o viene un tercer portero. Así es. Se habló mucho también de la llegada del panameño Peralta y La Guaira, pero se cayeron las negociaciones y se terminó fichando por el Monagas. Ya nosotros, antes de salir y estar en este programa, estuve con Seba Stegen, estuvimos indagando, tocando jugadores que pudieran llegar, que no habían sido de baja, y estaba Peralta, ¿te recuerdas? Y después a los días lo vimos, pegamos mucho de lo que, pero se cayó lo de Peralta, bueno, ya tenemos los que tenemos y vamos a apostar a él. Así es. Se confirma también la llegada de Junior Cedeño, procedente de la academia con Zaragoza. Ese va a pelear con Arle, ¿oíste? Así es. Va a pelear con Arle, un jugador con el nivel y el momento de Junior Cedeño. Para mí va a ser titular. Claro, hay que ver lo de Zulbarán, lo de Suma, que son jugadores que van ahí a la marca, pero que también tienen salida, porque de repente el argentino Barrio debería de ser un volante armador en el equipo de Zamora. Y el último refuerzo que se rumora también es una llegada posible de Richard Celis a última hora. Recordemos que Richard, sus primeros pasos con Caracas, con Noel, es de sus jugadores de Noel, y con Noel
Celi, de llegar a Zamora, que parece un hecho, este otro jugador en punta importante y que puede vivir y tiene que vivir un tremendo año, Richard, con el equipo de Zamora y con tu profe. Así Noel, ¿verdad? cierto. Es así, porque usted, yo me imagino, Seba, cuando usted estuvo en la escuela, en el liceo, siempre tuvo un profe, una profe que le gustaba, ¿no? Era su favorito. Bueno, Richard se le viene con su gran mentor, con Noel. Y bueno, por allí también a última hora me dijeron el regreso de Johnny González. Recordemos que Johnny González no tuvo tanto protagonismo con María Amor, pero Johnny cuando llegó aquí con el profesor Alicaña, Rubén Eldardo Benítez, y tuvo una gran temporada como marcador de derecho, después las lesiones. Hay que ir viendo lo de este ecuatoriano, si de repente sea un marcador que pueda marcar la izquierda, pueda marcar la derecha, ahí va a estar Gabriel Benítez, pero tienen que haber dos, porque por la derecha podríamos decir que va la máquina Valladares, Así es. que esta es, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo queríamos disfrutar otro año, y Dios mediante vamos por Copa Internacional con Valladares, y se va a valorizar mucho más. Era cuestión, yo supe muchas cosas de los Valladares. Este humilde servidor, siempre que voy al aire, con mucho respeto y también con lo que tengo que decir, pero yo me entero de todo. Ustedes no lo van a creer, pero yo me entero de todo. Y lo de Valladares, me enteré de todo, de todo. No me gustó para nada, pero ¿sabes qué? Dios es bueno, porque este chamo está aquí. Este chamo está aquí, lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar. Y después, bueno, que se vaya como se debe ir, ¿verdad? Yo lo quiero ver a la máquina Valladares en España. Yo lo quiero ver en España, porque este es un jugador tipo Aramburu, ¿entiendes? Que ya, y así va a ser Valladares. Y voy a atreverme a decir algo aquí. Siempre tenemos un respeto muy grande a Noel, pero a otros técnicos algunas veces no les ha gustado en las ruedas de prensa que le toque, como se dice, en su comida, pero yo he aprendido un poco de fútbol con los poquitos años que tengo en el fútbol, y yo le digo algo, y lo voy a decir aquí, Seba. Yo creo que Valladares, la máquina Valladares, si consiguen un marcador derecho, sea Johnny González o el ecuatoriano, qué sé yo, y tú, el profesor, se atreve a meterlo en el medio campo, tipo otra vez Telasco Segovia, yo le voy a echar un cuento. Yo a Valladares lo meto en el medio campo y pa'lante, compadre, que el comisario es un chapur, pa'lante. Si le dieron la sabana y se la merece, que se la den. Yo creo que Valladares por el sector derecho se le puede sacar más provecho. Pero si va por la derecha, con Gallardo, con Celi, y lo que el gran mediocampo que está armando Zamora, creo que lo más importante en el mediocampo. La llegada de Junior Cedeño, Zulbarán y todo eso. Suma. Sí, sí. Y bueno, Seba, este es un programa, vuelvo y lo repito, estamos regresando, vienen muchas cosas buenas. Sí, señor, agárrense de las manos, como dice el Puma, un ídolo, de, por cierto, de Johnson López y la abuela Emma. ¡Epa! ¿Verdad? Pero vienen muchas cosas buenas. Dale like, Rolo de Vivo, suscríbete, dale like, suscríbete. Allí nos van a apoyar, nos van a ayudar. Esto es un programa de Barinés, nacido y criado aquí, este chamo. Y este, bueno, ya tiene varios años, ¿no? Ya comió varios kilos de arroz, pero también nacido y criado en Barinas. Y nosotros en Barinas tenemos que apoyar a los barineses, que nos duele este equipo, que amamos, pero también el fútbol venezolano en general. Yo quiero que todos los equipos avancen, que no se escuchen más las cosas de que me deben, que no sé qué, no, que sean y se conviertan en verdaderos clubes. Bueno, Seba, estamos llegando al final, pero ya para el final no quiero que te saques el corazoncito de barcelonista, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién termina mejor para esta Navidad? Entre el Barcelona y Madrid, una cosa allí, como dicen, hay cosas muy dulces, pero también hay amargas, ¿no? Algo que nos pueda tocar, porque después vamos a tener también el fútbol internacional. De la liga, hablando de la liga española, pues el Barça termina puntero en la liga. Después que el Madrid, a pesar de que tuvo 7 puntos de ventaja, otra vez el Barça volvió a remontar esos 7 puntos de ventaja. Y se prenden las alarmas allí. Y se prenden las alarmas, sobre todo porque el Madrid viene jugando mal últimamente. Se hablaba también de la salida de Xabi Alonso. Hasta esa salida, sí.
De todas maneras, el Barça en lo que va de la Champions tampoco le ha ido bien, pero bueno, la liga es la liga y eso va a estar muy bueno y nosotros Así lo vamos es. a seguir tocando. Bueno, Seba, tu despedida en este programa inicial, ¿verdad? Tu despedida y bueno, Seba, tú sabes que vienen muchas cosas buenas. Así es. Bueno, como siempre, un placer estar aquí presente con la hora blanco y negro y que se prepare la gente porque en 2026 se viene lo bueno. Claro que sí. Y ojalá vivamos un gran torneo. El mensaje para todos los zamoranos. Vamos a tener mente positiva. Vamos a dejarnos de los chismes y todo lo demás. Y el que lo quiera hacer, bueno, que lo haga, ¿verdad? No sé si les pagan por eso. Pero nosotros vamos mente positiva con el Zamora. Todo el apoyo para el profesor Chita, para el profesor Lázaro. Ya estaremos viéndonos allí. El mensaje para toda la familia del Zamora, para la Burra Brava, el mensaje de aquí. Dale like, Rolo en Vivo. Suscríbete. Es la hora blanco y negro por las diferentes redes.